a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Conductor derribó pared de una vivienda con su auto. Llega BAKI de Barrio a Santa Cruz. Éxito rotundo. Así fue el Festival Auténtico. Prófugo de cárcel de máxima seguridad en Colombia. Rodrigo Paz, nuevo presidente de Bolivia. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que se encuentran en sintonía, esperando que hayan tenido un excelente martes. Empezamos con noticias locales y en esta oportunidad con el reciente accidente que se llevó a cabo en nuestra isla, donde un conductor, al parecer bajo los efectos del alcohol, se estrelló en contra de una pared de una vivienda, derribándola por completo. En este momento, una persona de la tercera edad está pidiendo ayuda, pero también a las autoridades para que así este caso no quede simplemente así, sino que sigan el debido proceso. Recientemente, en el área de Madiqui hubo un fuerte accidente en donde un vehículo se entró a una casa. Allí derribó completamente una parte de la pared y terminó en la sala de una vivienda. Esto fue algo devastador para el habitante, quien en este caso es un adulto mayor. Allí, según lo que explicaron las autoridades, detuvieron al conductor porque estaba bajo los efectos del alcohol. La víctima contó que él estaba allí tranquilo viendo televisión y en cierto momento escuchó un fuerte ruido. Cuando se dio cuenta, para su sorpresa, un vehículo se encontraba en el interior de su sala. Allí rompió ventanas, cayeron bloques y también hubo daños en toda la pared. Una situación difícil para este adulto mayor, ya que ahora tiene que buscar una manera para poder reparar la pared. El primer ministro de la isla se presentó en el lugar y le dijo al habitante que lo iban a ayudar, comenzando por buscar una lona para poder cubrir la sala y evitar que entrara el agua. En cuanto al conductor, primero chocó otro auto antes de entrar a esta vivienda. El conductor estaba bajo los efectos del alcohol. Según lo que indicó el señor, él vio al conductor dentro del auto y lo revisó, ya que se encontraba al parecer aturdido. La policía se presentó en el sitio y se llevó al conductor. El primer ministro Mike Eyman también estuvo en el lugar y expresó con sorpresa la noticia, ya que conoce muy bien a la persona afectada. Indicó que al reconocer la casa, de inmediato llamó al equipo de crisis para ver qué se podía hacer por esta familia. Según lo que explicaron en el sitio, hablaron con la familia para poder buscar una solución. Este fin de semana, el sábado 25 de octubre, llega una vez más BAKI de Barrio. En esta oportunidad, SBI Arsenal será el lugar en donde Bureau City Inspector, el Ministerio de Naturaleza y las demás instancias estarán esperando por toda la comunidad, no solamente por el distrito de Santa Cruz, pero también la comunidad en general, para que puedan aprovechar y llevar sus desperdicios. Bureau City Inspector una vez más quiere hacer un llamado a toda la comunidad de Aruba, especialmente también a todos los que viven en el distrito de Santa Cruz, pues este fin de semana, exactamente el sábado, tendremos una vez más una acción de BAKI de Barrio, exactamente en el campo de SBI Arsenal en Santa Cruz. Pero no solamente las personas que habitan Santa Cruz, pero también en los distritos de la isla van a poder participar en esta nueva acción de BAKI de Barrio este próximo sábado 25 de octubre. Desde las 7 de la mañana, todos los inspectores y las demás compañías estarán allí presentes para poder recibir todas las personas que lleguen con sus desperdicios previamente separados. Recuerde que pueden llevar, por ejemplo, desperdicios de cartón, también, por ejemplo, material de construcción, desechos, por ejemplo, cuando hacen chapi, quizá también si tienen hierro, llantas de uso residencial y también aceite de uso comercial o también residencial. Ante esto, Bureau City Inspector hace un llamado a toda la comunidad para que de esta forma mantengamos nuestra isla totalmente limpia, libre de impurezas. Un éxito total. Eso lo demuestra más de 4.000 personas que asistieron este fin de semana a The Pavilión de Auténtico Culinario Festival. En esta oportunidad, los asistentes lograron disfrutar de una rica gastronomía, tanto local como internacional. Tuvimos la oportunidad de compartir allí junto con la Oficina de Turismo de Aruba en este tremendo festival.
Y se llegó el fin de semana del Festival Culinario Auténtico, una muestra no solamente de que Aruba también puede ser parte de una cultura gastronómica, pero también herencia. Durante este fin de semana, muchas personas van a poder disfrutar de la mejor gastronomía que tenemos en la isla, gracias a la Oficina de Turismo de Aruba, que también ha hecho posible este gran evento en Aruba. Encantado de estar acá, aparte es la primera vez, viajo mucho por trabajo y en verdad era la primera vez que estaba acá y estoy encantado. La verdad que lo poco que he paseado todavía he encontrado cosas muy simpáticas. He cocinado ayer en Lima, que es una propuesta que ya está consolidada acá. Y lo bonito que tiene que hay muchas influencias de muchas culturas, por eso la culinaria es variada, entonces siempre eso hace una ciudad que sea interesante, ¿no? Desde la Oficina de Turismo estamos totalmente felices de poder celebrar un festival culinario donde tenemos más de 40 restaurantes y para nosotros es muy importante poner a Aruba como una destinación gastronómica, donde nuestros visitantes puedan visitarnos por nuestra gastronomía, ya que tenemos más de 100 nacionalidades que podemos disfrutar de esto cada día. Bueno, yo creo que parte de esto es promocionar como están promocionándolo y luego encontrar la riqueza que tienen y poder despegarla, ¿no? Y poder promoverla, encontrar los valores que tienen y poder comunicarlos y exportarlos también en algún momento. Y parte de eso también es la labor que puedan tener los cocineros, ¿no? Y es importante porque si esto es un gol que tienen todos como conjunto, tienen que trabajar juntos. Porque uno solo es muy difícil, por eso tienen que abrazarse y ver no solamente las metas y los logros individuales, sino el colectivo, que es más fuerte y más importante al final del día. Desde la Oficina de Turismo queremos inspirar a todos nuestros estudiantes de gastronomía, ya que ellos son el futuro de nuestra generación. Por eso en el Festival Auténtico tenemos dos escuelas, EPB y San Nicolás y EPB Orange Star, que están participando de este festival. Queremos inspirarlos y ayudarlos a crecer. Bueno, primero que se den cuenta si lo que tienen es un talento para la cocina, que el camino les dirá, y después yo creo que la pasión hace que seas en el camino disciplinado y consistente. Si no encuentras la disciplina y la consistencia, a veces hay un dicho que dice el esfuerzo gana el talento cuando el talento no se esfuerza, entonces esto es importantísimo. Sí, estuvo muy bien, desde que entramos se siente la vibra bien, la entrada, como pintaron. Están muy sabrosos los platos, hemos probado más de Wilhelmina, de por atrás de Lima, todo bien organizado, bien sabroso. Yo veo un buen progreso, veo que vamos un buen camino y se siente muy bien cómo se está yendo todo. Sí, bueno, estamos súper contentos de toda la afluencia que hemos tenido el día de hoy. Hay más de 2.000 personas que están ahorita disfrutando del festival y la idea es esa, que la comunidad local venga a disfrutar y probar a estos más de 40 vendors que tenemos en el área, que están distribuidos entre restaurantes y locales de bebida. Exactamente son 46 y la idea es que la gente venga a disfrutar de la gastronomía de Aruba, a disfrutar lo que lo hace auténtico, que es esa cultura, esa mezcla de culturas y de sabores que se ve reflejado en cada uno de sus platos. De hecho, hemos traído chefs internacionales durante toda esta semana de Auténtico. Estamos súper contentos porque todos ellos han coincidido en que contamos con todos los elementos necesarios para lograr que la gastronomía de Aruba llegue a un siguiente nivel. Hola, soy el chef Tim Holstein. Los invito al nuevo destino gastronómico del Caribe, Aruba. Y empezamos nuestra ronda internacional en Colombia, pues en estos momentos se encuentra prófugo de la justicia, un sujeto el cual había sido ya encarcelado por la muerte de una policía. Sin embargo, lo más difícil del caso es que él se fugó de una de las cárceles de máxima seguridad que quedan cóndita. Estas imágenes conmocionaron al país en agosto del 2023, cuando la patrullera de la policía Paula Cristina Ortega fue asesinada en medio de lo que parecía un plan pistola en el territorio nacional. El autor material, condenado a 33 años de prisión en Nelson Ocampo, alias El Diablo, el mismo que hace apenas horas evadió todos los controles de la cárcel de máxima seguridad en Cómbita, Boyacá.
al mejor estilo de una película, Ocampo, quien tuvo la complicidad de otro preso, alias Meme, condenado a 33 años por su participación en una masacre en Tarra, norte de Santander. Según las autoridades, ambos tuvieron el tiempo suficiente para romper uno de los barrotes, salir por la ventana, armar una cuerda con cobijas y aprovechar la densa neblina de la madrugada para después llegar hasta la última malla de seguridad y por allí escaparse. Pues me da rabia, siento indignación, siento como esa impotencia de que, valga la redundancia, está en un sitio de que supuestamente no se van a volar, pero pues imagínate, me duele como padre. Cuando parecía que el plan había resultado exitoso, alias Meme, quien meses atrás se había fugado de la cárcel La Modelo en Bogotá, fue recapturado, pues se habría quedado atrapado en la cerca de seguridad del centro carcelario. Lo que llama la atención es que la fuga ocurrió en uno de los centros penitenciarios más custodiados del país. No, realmente es preocupante que digan que por la alta nubosidad o por la alta nieblina se haya presentado esta fuga. Yo me atrevo a decir, ojalá no sea así, pero yo me atrevo a decir que hay cómplices dentro de allí, porque realmente he tenido la posibilidad de entrar a las instalaciones de alta seguridad y pues es una seguridad altísima, pero que se presente esto, que hayan hecho una cadena con cobijas, que hayan llegado hasta el último cordón de seguridad, pues es preocupante. Entonces yo sí creo que hay una alta complejidad de algunos funcionarios. Y nos quedamos allí en Colombia con la difícil relación que en estos momentos se está llevando a nivel diplomático entre Gustavo Petro y su homólogo también Donald Trump, después de que hubo mucho rifirrafe en redes sociales, específicamente en las cuentas de X, pues ahora Donald Trump decidió romper no solamente las relaciones, pero también la ayuda que le brindaba al gobierno colombiano, indicando que Gustavo Petro haría parte no solamente de los grupos de narcotráfico que se evidencian en la región. Momentos de extrema tensión diplomática se viven en las relaciones entre Colombia y Estados Unidos tras una publicación del presidente Donald Trump el día de ayer en el que dice que el presidente colombiano Gustavo Petro es uno de los líderes del narcotráfico en la región y que no ha hecho nada en Colombia para combatir la producción de cocaína. El presidente Gustavo Petro le respondió a esta publicación que Colombia es quien pone los muertos para una problemática que se desarrolla en Estados Unidos y que por el contrario el gobierno colombiano sí ha hecho bastante en la incautación de este narcótico. Sin embargo, la tensión sigue siendo extrema. El presidente Donald Trump está en este momento evaluando medidas de aranceles para Colombia y también posibles ataques contra los carteles aquí en el país, pero también aquí en Colombia fue llamado a consultas el embajador Daniel García Peña, quien se encuentra reunido con la canciller colombiana y quienes tomarán el día de hoy una reunión con el presidente Gustavo Petro para evaluar cuál va a ser el futuro de la relación diplomática entre Colombia y Estados Unidos. Como sabemos, los bolivianos estuvieron recientemente eligiendo quién los irá a gobernar próximamente. Pues allí les presento el perfil de Rodrigo Paz, el nuevo presidente de Bolivia. Rodrigo Paz Pereira tiene 58 años cumplidos. Nació el 22 de septiembre de 1967 en Santiago de Compostela, España, debido a que su familia se encontraba en el exilio por las dictaduras militares. Tiene nacionalidad boliviana. Es hijo de la española Carmen Pereira y el dirigente político y expresidente de Bolivia, Jaime Paz Zamora. Está casado con Elena Urquidi Barberí, con la que tiene 3 hijas y un hijo. Rodrigo pasó su niñez y adolescencia en países sudamericanos como Perú, Colombia, Venezuela, Chile y Argentina, hasta que su familia pudo volver al país en 1982, con el retorno de Bolivia a la democracia. Paz tenía entonces 15 años y pudo terminar el bachillerato en el Colegio Jesuita San Ignacio de Loyola en La Paz. Se marchó luego a Estados Unidos para estudiar Relaciones Internacionales y una maestría en Gestión Política en la American University de Washington. Su carrera política comenzó en 2002, cuando fue elegido diputado por el departamento de Tarija entre 2010 y 2015. Fue concejal de la capital Chapaca. Posteriormente ejerció el cargo de alcalde de Tarija desde 2015 a 2020, tras ganar las elecciones con el 55% de los votos. En los últimos 5 años ocupó el cargo de senador nacional con la Alianza Comunidad Ciudadana. En febrero de este año, Rodrigo Paz lanzó su candidatura presidencial con el Partido Demócrata Cristiano durante una concentración que tuvo lugar en el Plan 3000.
se impuso en la primera vuelta con un 32% de los votos, por lo que tuvo que dirimir en una segunda vuelta con Jorge Tuto Quiroga, al que se impuso el 19 de octubre con el 55% del escrutinio, según datos del sistema de resultados preliminares del órgano electoral. Asumirá la presidencia el 8 de noviembre de 2025, poniendo fin a 2 décadas de gobierno del movimiento al socialismo. Y nos vamos a la República Dominicana porque ellos, al estar también en el Caribe, están evidenciando fuertes aguaceros, inundaciones y demás, según lo que ha indicado el Departamento de Meteorología en este país. Al parecer ya se está convirtiendo de una ola tropical a una depresión tropical. Saludos, así es. Debido a los pronósticos del Indomet, el Centro de Operaciones de Emergencia eleva alerta amarilla a todas las provincias de la costa caribeña ante los pronósticos de las lluvias asociadas al fenómeno atmosférico. Estamos dando un seguimiento estricto a esta activa onda tropical. Eso se puede producir en cualquier momento, sea esta noche o en la mañana, la madrugada, que comience a ser ya la tormenta tropical Melissa. Sesión permanente significa comunicación 24 horas del día para la población. Cualquier situación que se les pueda presentar, pueden llamar al 911, pueden llamar al 809-472-0909, pueden utilizar mi celular 809-773-4447. Asimismo, la directora de Indomet dijo que se esperan grandes acumulados de lluvias que oscilan entre los 300 milímetros. Aún no pasando sobre el territorio nacional, vamos a tener unos acumulados de lluvia muy significativos, sobre todo hacia el litoral caribeño. Ante este pronóstico, la Defensa Civil informó que cuenta con más de 2.000 refugios o albergues oficiales en caso de que sea necesario el traslado de personas que residen en zonas vulnerables. El protocolo del Centro de Operación de Emergencia establece que las evacuaciones, sobre todo pues son de carácter preventivo, inician en alerta amarilla. Las mismas estarían a cargo de la Defensa Civil. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Importancia del sueño para los adultos mayores. Disfrutaban de una cena romántica y apareció un intruso. Hey, abota klaar para Digital Week? Uma semana de apresentação para público geral, adulto maior, estudiante e companhia, onde compartilhar conhecimento de diferentes tópicos, maneira future thinking, ChatGPT, social media, Canva, fake news e muito mais. Visita www.ceiter.ui para más información. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Esta piedra bonita. Bom dia, mãe. Como vai? Bom dia, meu. Como vai? Bom. Bom, di como solta que baby aqui dentro? Sim, me solta com ele aqui dentro. Ando Kiko. Não, pô. Nós vimos para os pés, nós estamos para os pés para dentro. Então, não precisa mais acabar. Baby e rende grande, mas se queda para for seguro 2 horas. No momento de espera. Kibo que men. Me tá bem quanto? Não, a mim me 6 horas só. Que o com mais se queda por menos 2 horas para fogo. Pince cá, mãe. Mãe, por com ele assim? Ah, sim, me por com ele. O começo me tava por com ele, tenho escrito. Ok, mãe, o trabalho está claro, pero agora que está aqui 2 horas mais não vai para dentro back, não promete? Ok, mas tá bom. Ahorita baby tá já sunchi. The Florin Card Cashback de CMB. Mas com tarjeta de pago, o Florin Card Cashback de CMB está dando extra espaço financeiro e está recompensado para bom estilo de vida local. Disfrutar de mais espaço financeiro na boa moneda local com o Florin Card Cashback de CMB. Mi hijo,
Cuando el despecho duele, se canta más fuerte. Tu remedio contra el despecho tiene fecha y lugar. Concierto ¡Ay, qué chimba! Este 8 de noviembre, directo desde Colombia, en el Aruba Entertainment Center, prepárate para una noche de despecho con el gran Johnny Rivera, Luis Escobar en tributo a Darío Gómez, Dani García. Mamá, sí. Boletos disponibles en ayquechimba.com. Aruba, are you ready? Begging Strips, the original dog treat, te presenta Bestial Halloween Dog Costume Party 2025. Prepara Bocachoku en más fun e spooky costume e join us de sábado 25 de outubro por de 4h30 para 6h30 da tarde e prêmio cash para primeiro lugar, regalo e claro, Begging Strips treat para tu cachorro. Purina Pro Planta invitado registrar ABMs via elenco via Facebook de Bestial Pet House e compra LTD para 10 ring culo by para Luna Foundation. Don't miss out. Celebra Halloween Cubo Cacho y cu Bag and Strips, the original dog treat of Halloween. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Expertos en el sueño indican que los adultos necesitan entre 6 a 8 horas para dormir y de esta manera descansar y reponer tanto el cerebro, el cuerpo, músculos y demás. Sin embargo, ¿qué pasa con aquellos adultos que no logran conciliar estas horas de sueño? Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídate. El sueño es una necesidad básica. Dormir ayuda a restaurar el cuerpo y no tener un buen sueño de calidad puede enfermarle. Tendemos a desarrollar enfermedades crónicas. La doctora Nancy Folbury, neuróloga del sueño de la clínica Cleveland, dice que su posición al dormir puede determinar si duerme bien, especialmente si tiene ciertas condiciones médicas. Probablemente el 30% de los hombres y el 10% de las mujeres de edad media tienen apnea del sueño y la prevalencia de eso incrementa a medida que envejecemos. Folbury recomienda dormir de lado si tiene apnea obstructiva del sueño u otras condiciones crónicas como fallo cardíaco o artritis. Si tiene acidez, sugiere dormir sobre el lado izquierdo. No dormir boca arriba puede ayudar a mantener las vías respiratorias limpias. Estoy segura de que todos podemos resonar con la historia de la persona que ronca fuerte boca arriba y la persona con la que duerme le pega con el codo para que se voltee de lado. Si tiene congestión nasal crónica o un tabique desviado, Folbury también recomienda dormir de lado. Si un lado de su nariz está más congestionado que el otro, ella sugiere dormir en el lado que le permite a la fosa nasal tapada estar en posición vertical. Dormir con su cabeza un poco elevada también puede ayudar. Tengo muchos pacientes que duermen mucho mejor en su lado derecho que el izquierdo. No es claro por qué, pero intente dormir en la posición que le va a hacer sentir mejor. Y a esta hora llega nuestra sección de las más virales y les mostramos a este osado joven que decidió utilizar el Transmilenio allí como fuente para poder correr con su bicicleta y también grabarse al mismo tiempo. Muchas personas indicaron que él estaba también poniendo en riesgo su vida. Un video protagonizado por el creador de contenido conocido como Poseidón Bogotá generó gran polémica en redes sociales por la temeraria maniobra que realizó en plena vía pública. Allí en las imágenes se observa cómo el hombre pega su teléfono celular a un costado del bus de Transmilenio, invade el carril exclusivo y pedalea a la par del articulado mientras graba la escena. Después de varios segundos, el ciclista no se queda atrás del bus, pues acelera, lo alcanza y recupera el celular que había dejado adherido a la carrocería, acción que muchos calificaron como un acto totalmente imprudente. También el influencer acompañó el video con una frase que desató aún más la controversia. Sin miedo, sin permiso y sin límite, nos tomamos la ciudad en bicicleta. La publicación fue interpretada como una incitación a asumir riesgos extremos en las
las vías de la capital. Allí también el vicepresidente del Consejo cuestionó duramente el comportamiento del joven y advirtió sobre el peligro que representa promover este tipo de retos. El hecho reavivó el debate sobre la seguridad vial en Bogotá y la responsabilidad de los creadores de contenido que utilizan el espacio público para realizar maniobras arriesgadas en busca de notoriedad. Y si hablamos de esas historias que se viralizan, vean lo que le ocurrió a esta joven influencer que estaba grabando un vlog normal de su día a día cuando se dio cuenta al llegar a la casa que se había llevado la canasta del supermercado. Una influencer grababa su rutina diaria y sin querer se llevó la canasta de un supermercado a su casa. El blooper superó los 10 millones de reproducciones y terminó convirtiéndose en una serie de videos. La influencer Gaby, que acumula más de 10,000 seguidores en TikTok, protagonizó uno de los videos virales más comentados en la semana. Mientras grababa un video sobre su rutina diaria, descubrió que se había llevado, sin darse cuenta, una canasta de supermercado. El clip titulado "Aquí sentí el verdadero terror" comienza mostrando a la joven desempacando sus compras en la casa. En medio de la grabación, Gaby se detiene y exclama sorprendida: "Me traje la canasta, no puede ser, por eso no agarré la bolsa. Vivo en la luna, son cosas que solo me pasan a mí por andar grabando". Antes de eso, la creadora de contenido había mostrado su día, su clase en el gimnasio, parada habitual en supermercado. Lo que nunca imaginó fue que su distracción se volviera viral. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de CMB, porque este próximo sábado 25 de octubre estarán abiertos en la sucursal en Santa Cruz para su comunidad. Para poder brindarle un mejor servicio, la sucursal en Santa Cruz abrirá sus puertas este próximo sábado 25 de octubre del 2025 de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Puede venir y visitarnos y permitirnos ayudarle con cualquier asunto bancario no relacionado con efectivo. Así que los esperamos este sábado 25 de octubre en la sucursal de CMB en Santa Cruz. Y vean lo que está ocurriendo en estos momentos en Tucumán, en Argentina, debido a la fuerte ola de calor que se está evidenciando. Allí hasta unas pesas empezaron a derretirse. Un reciente episodio en una provincia de Tucumán, en Argentina, captó la atención nacional gracias a la viralización de un particular video difundido en TikTok. El usuario allí indicó que era una situación inusual que rápidamente se viralizó. La grabación circuló con fuerza luego de lanzar una advertencia que no pasó desapercibida. Vives en Tucumán y ya se siente el verano. Lejos de tratarse de una exageración, el clip subido por él puso en evidencia el intenso calor que atraviesa allí la provincia norteña. En la grabación se observa una barra de pesas apoyada al aire libre, cuyos discos en los extremos presentan una deformación visible, como consecuencia directa de la exposición prolongada al sol. Más que un mero comentario sobre las altas temperaturas, las imágenes de los discos derretidos, un fenómeno inesperado, sirvió como punto de partida para el debate y la sorpresa de los usuarios en Internet. En la publicación, allí él se permitió ironizar con la frase "Primavera dicen y estamos derritiéndonos en Tucumán", profundizando en el asombro de quienes lo siguen. Y los dejo con estas impactantes imágenes. Una pareja estaba teniendo una cena romántica en un restaurante cuando de pronto apareció un intruso, nada más y nada menos que una rata. Una pareja buscaba disfrutar de una noche especial en un restaurante en Roma, pero jamás imaginó que su cita terminaría con un susto digno de una película. El video del momento muestra cómo un intruso inesperado se robó toda la atención y generó una reacción viral. La escena transcurre en la vereda de un típico restaurante romano. La joven, con un plato de pasta frente a ella, miró a su novio con una mezcla de preocupación, miedo e impacto. El motivo: justo detrás de él, por uno de los huecos de la pared, asomó una pequeña rata que no pasó desapercibida para nadie y les arruinó la cena. En las imágenes se ve cómo ella dejó de comer y clavó la mirada en el animal mientras su pareja grababa la situación. El gesto de susto y sorpresa se volvió meme y generó miles de comentarios.
Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo que hace posible Primera Plana, les queremos agradecer como siempre por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos encuentran como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos acá en su canal en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.